Listo, entonces ahí ya estamos grabando. Vamos a mirar una presentación muy sencilla. Esta presentación pues está basada en el capítulo 3 del RETIE. Yo les voy a compartir la NTC 2050 y el RETIE para que ustedes le echen una mirada de acuerdo a las necesidades que tengan, de acuerdo a sus preferencias y de acuerdo a la parte en la que ustedes trabajen, ¿cierto? Entonces vamos a mirar acá el capítulo 3 y vamos a ver de qué se trata. Entonces, en este capítulo nos hablan de unos requerimientos que tienen algunos elementos de las instalaciones eléctricas. Ahí pues hay muchos elementos nombrados en el reglamento. Acá yo escogí algunos, eh, pues para desarrollarlos, para explicarlos acá. No nos da el tiempo para explicarlos todos. Entonces yo escogí algunos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Uno de ellos pues son los aisladores eléctricos, estos que ustedes están viendo acá en pantalla, utilizados en las líneas de transmisión, en las líneas de distribución. Ellos tienen pues unos requerimientos, ¿cierto? Entonces, para efectos del presente reglamento, los aisladores usados en líneas de transmisión, redes de distribución, subestaciones y barrajes equipotenciales de tensión superior a 100 voltios deben cumplir los siguientes requisitos. Entonces, no, vamos a mirar a ver cuáles son estos requisitos. Entonces, los materiales constructivos como porcelana, vidrio, resina epóxita eh, u otros aislantes equivalentes deben resistir las acciones de la intemperie a menos que el aislador sea exclusivamente para uso en espacios cubiertos, conservando su condición aislante. El aislador debe ofrecer la resistencia mecánica que supere los esfuerzos a que estará sometido, para lo cual el productor indicará el máximo esfuerzo que soportará y debe ser probado a esas condiciones para determinar la pérdida de su función aislante en caso de rotura, fisura o flameo. Entonces acá algo importante que el RETIE no solamente nos habla de los parámetros eléctricos, sino también nos da unas condiciones mecánicas. Entonces hay que tener en cuenta esa parte. También nos habla acá, por ejemplo, de barrajes equipotenciales. ¿Qué vamos a entender nosotros por equipotencial? Lo vamos a interpretar como un punto eléctrico donde tenemos una diferencia de potencial de cero, es decir, un voltaje, una tensión de 0 voltios. Eso es lo que quiere decir barrajes equipotenciales. Es importante siempre pues tener claros los principales parámetros eléctricos para nosotros poder leer de manera correcta estas normas. Nos habla, por ejemplo, acá también del tema de la corrosión, volviendo ya a temas mecánicos, ¿cierto? Listo. Acá también escogí pues alambres y cables porque los alambres y los cables nosotros los utilizamos en todas las instalaciones eléctricas. Entonces lo vamos a desarrollar de una manera un poquito más profunda eh, porque es importante conocer cómo es que funcionan los cables y conocer las diferencias que hay entre cable, entre alambre. Entonces vamos a ir mirando. Entonces acá tenemos el cable y tenemos el alambre, ¿cierto? El cable es aquel elemento que viene con varios hilos, con varios filamentos, es decir, es multifilar. Eso es lo que nosotros conocemos como cable, ¿cierto? Y el alambre es aquel que solamente tiene un hilo. Listo, entonces los alambres y los cables aislados o desnudos, usados como conductores eléctricos de control y sistemas de puesta a tierra de las instalaciones eléctricas, objeto del presente reglamento, deben cumplir los siguientes requisitos generales y particulares, demostrarlo mediante el certificado de conformidad de producto. Igualmente aplica a cables de acero galvanizado usados en instalaciones eléctricas como cables de guarda, templetes o contrapesos. Entonces acá no solamente vamos a hablar de los conductores que van a transmitir la energía eléctrica, sino también aquellos cables utilizados para el soporte de las estructuras que
van a, van a soportar los cables de transmisión, ¿cierto? Los cables por donde se conduce la energía eléctrica, que son los cables de guarda, los templetes y los contrapesos. Todo eso tienen que tener unas especificaciones. Como les decía, pues acá estamos viendo ese capítulo 3 de una manera muy general. Ese libro pues toca ir a mirarlo detalladamente. Cada quien tiene que tomarse el trabajo de ir a leerlo. Acá estamos mirando de una manera muy globalizada, muy general. Entonces acá mirando el tema de los alambres, continuando con lo que nos dice ahí en el RETIE, pues nos dice, para efectos del presente reglamento se toma como requisitos generales de los cables y alambres usados como conductores eléctricos y en consecuencia garantía de seguridad los siguientes. Entonces nos hablan del tema de la resistencia. Entonces la resistencia eléctrica máxima en corriente continua referida a 20 grados centígrados que equivale a 1,02 veces la resistencia nominal en corriente continua. Entonces nosotros ya sabemos que existen dos tipos de corriente, una que es continua y una que es alterna. Esa corriente no se va a comportar de la misma forma a través del conductor. Va a tener unas características especiales, ya lo vamos a ver más en detalle. Entonces acá me dice que la resistencia máxima en corriente continua tiene que ser igual a 1,02 veces la resistencia nominal en corriente continua. Entonces tenemos la resistencia máxima en corriente continua y la resistencia nominal en corriente continua. Estamos hablando de corriente continua. ¿Listo? Entonces todas estas pruebas de laboratorio, todas estas pruebas que hace el fabricante y que nosotros también debemos saber de qué se tratan estas pruebas, ¿cierto? Entonces ya vamos a mirar en un pequeño ejemplo. La denominación del conductor debe hacerse en cumplimiento de los parámetros aquí definidos. El área mínima de la sección transversal del material conductor no debe ser menor al 98% del área nominal. Entonces, esto es bastante estricto el tema de los cables. Entonces, acá nos hablan de una tabla. Ya vamos a ver la tabla. Entonces se admiten áreas menores siempre y cuando la resistencia en corriente continua cumpla con los requisitos establecidos en el presente anexo. La violación de este requisito pone en riesgo la seguridad de las instalaciones y será objeto de sanción por parte de los organismos de control y vigilancia. En el caso de nosotros acá, entonces el RETIE, los inspectores RETIE son los que tienen la facultad de hacer estas inspecciones. El espesor del aislamiento y su resistencia debe cumplir los valores establecidos en las tablas del presente artículo. Ya vamos a ver las tablas. El productor debe identificar si los materiales del aislamiento garantizan que son autoextinguibles o retardantes a la llama. Tal condición debe ser informada por el productor y probado conforme a las normas. Entonces acá nos ponen unas normas las cuales debemos cumplir. Los conductores para instalación en interiores o en espacios donde se tenga la presencia de materiales combustibles no debe propiciar la llama, perdón, ni permitir su propagación. Dichos requisitos deben ser probados bajo estas normas que estamos viendo ahí. Se debe verificar la rigidez dieléctrica durante un minuto a frecuencia industrial o durante un minuto en corriente continua a 3 veces la magnitud de tensión. Entonces son pruebas que se hacen no solamente para mirar la resistencia, sino también para el aislamiento del cable. Las pruebas de envejecimiento al aislamiento y a la cubierta exterior deben garantizar el cumplimiento de sus parámetros durante la vida útil y se verifican con normas técnicas para baja tensión como la NTC 1099, parte 1, parte 2, acá están todas las normas. Los conductores y multiconductores con cubiertas adicionales al aislamiento deben cumplir una norma técnica internacional de reconocimiento internacional o NTC que les aplique.
La carga mínima de rotura para los cables de aluminio, entonces acá ya nos hablan de los cables que se utilizan en la parte de transmisión y de distribución. Nos dicen que son aleaciones de aluminio y otras aleaciones usadas en redes o líneas aéreas. No debe ser menor a la presente tabla. Entonces ahí tenemos otra tabla para los diferentes cables. Ustedes cuando vayan y miren el RETIE, en este apartado de los cables, pues hay una serie de tablas dependiendo del material del cable y de su calibre. Los cables de aluminio con refuerzo de acero, que son los utilizados en las líneas de distribución, deben tener el número de hilos definidos en las tablas 20.4 y 20.5. Los cables aislados para baja, media y alta tensión que no tengan incluidos los requisitos en el RETIE y sean utilizados en las instalaciones objeto de este reglamento deben cumplir una norma técnica internacional de reconocimiento internacional o NTC. Entonces, si ustedes ven todos estos artículos, pues son bastante reiterativos. Entonces, obviamente tenemos que cumplirlo y revisar cada una de estas normas. Los conductores utilizados en bandejas portacables deben ser certificados bajo esta norma que estamos viendo ahí o una norma equivalente. Los cables o alambres aislados deben tener un rótulo. Es importante el tema del rótulo, en forma indeleble y legible, que se debe repetir a intervalos no mayores de 100 centímetros, es decir, a 1 metro, el cual puede ser en alto relieve o impreso con tinta. Igualmente se acepta en bajo relieve, siempre y cuando no se reduzca el espesor de aislamiento que comprometa la rigidez dieléctrica establecido en este reglamento. Entonces, cuando nos hablan de rigidez dieléctrica, nos están hablando de la capacidad que tiene ese cable, la capacidad que tiene el aislamiento de ese cable, ¿sí? A eso se refiere con la rigidez dieléctrica. El rótulo debe contener como mínimo la siguiente información. Entonces va a tener el calibre del conductor, que puede venir en kc 1000, puede venir en AWG o en milímetros cuadrados. Nos debe decir el material del conductor cuando es distinto a cobre. Es decir, cuando es de cobre no le obliga a decir qué material es. Cuando es distinto a cobre, sí le obliga a decir qué es. Razón social o marca registrada del producto. Entonces tiene que traer el fabricante, el nombre del fabricante. La tensión nominal para la que está diseñado. Tipo de aislamiento. Entonces, si ya vamos a ver los tipos de aislamiento, se comportan a diferentes temperaturas y también con el tema de la humedad. Temperatura máxima de operación, también a la temperatura. Los cables o alambres desnudos deben estar acompañados de una etiqueta donde se especifique el calibre del conductor, otra vez, si es kc 1000, si es AWG o en milímetros cuadrados. Material del conductor, tensión mecánica de rotura, razón social o marca registrada del productor, importador o comercializador. En el caso que el producto se entregue en rollos o carretes, estos deben contar con una etiqueta donde se especifique la longitud del conductor en metros, el calibre y la marca o el nombre del productor, comercializador o importador. La conformidad se verifica mediante inspección y ensayos en laboratorios que garanticen el cumplimiento de los parámetros aquí establecidos. Quienes importen, fabriquen o comercialicen alambres, cables o cordones flexibles para uso en instalaciones objeto del reglamento y que no cumplan las prescripciones que les apliquen, infringen el RETIE. Entonces, es importante que cumplamos con todas esas normas. Listo, entonces haciendo un resumen ahí de lo que hablamos, entonces nos habla del tema del etiquetado, nos habla del tema del aislamiento, de la rigidez dieléctrica del cable, nos habla de la parte también de la humedad, nos habla también de la tensión nominal, nos habla de las pruebas que se le deben hacer a esos cables,
Esas pruebas se hacen en corriente continua. Ya vamos a ver acá en un pequeño video que les voy a mostrar por qué el cable se comporta diferente en corriente continua que en corriente alterna. Entonces es importante que tengamos esos parámetros eh, en mente. Entonces acá para analizar lo que nos estaba diciendo ahí, entonces esta es una de las muchas tablas que hay en el retiro. Escogí solamente una eh, para no demorarnos tanto con esto. Entonces nos dice requisitos particulares para alambres de cobre suave. Entonces acá nos hablan del calibre, si está en KC1000 o está en AWG. Nosotros estamos más acostumbrados a trabajar con el AWG, ¿cierto? Con esa nomenclatura. Siempre hablamos del calibre 8, del calibre 10, del calibre 12, 14 en instalaciones domiciliarias, ¿cierto? Cuando hablamos de instalaciones industriales, ya hablamos de esos calibres, 5, calibre 4, estos de acá que es un 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0. Acá pues tenemos el área nominal, es decir, el área de un corte transversal de ese cable, está en milímetros. Entonces acá vemos más o menos cuáles son las medidas en milímetros cuadrados y cuál es su equivalente en el calibre AWG. Entonces nos hablan de la resistencia nominal, vea, acá en esta columna es lo importante, dice resistencia nominal en corriente continua a 20 grados centígrados. Entonces no es lo mismo hacer una prueba acá en Bogotá que hacer una prueba en tierra caliente. No sé, en Melgar, en Barranquilla, en Cartagena, donde las temperaturas pues son superiores. Acá en Bogotá, más o menos la temperatura en un día normal, un día seco es de 20 grados. Entonces tenemos acá la resistencia por kilómetro, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se refiere a la resistencia nominal en corriente continua. Las pruebas que se le hacen, los requisitos que deben cumplir estos cables de estas dimensiones. Así de fácil se lee esta tabla. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Listo. Entonces Todo continuemos. claro, profe, todo Listo. claro hasta el momento. No sé de pronto si estén familiarizados con estos calibres. El KC1000, ¿lo han escuchado? El AWG. Creo que este es el más familiar para todos, ¿sí? Para todos, sí. Sí, así es, el AWG como que más familiariza a uno y es que más reconoce, Sí, porque señor. en las domiciliarias siempre viene expuesto ese en los cables, como usted lo dijo, en el rollo. Sí, ¿qué quiere decir esas siglas ahí? Esas letras, AWG. Esto es American Wire. ¿Esta G de qué es? Es una nomenclatura americana, ¿cierto? Entonces ya vamos a mirar acá. Listo, entonces vamos a prestarle atención acá a este video para entender cómo es que se comporta un cable cuando por él pasa una corriente alterna y cómo se comporta ese mismo cable cuando por él pasa una corriente continua. Entonces, pongámosle cuidado. Tipos básicos de cable es esencial para cualquier proyecto eléctrico, sobre todo cuando vamos a hacer la instalación eléctrica en una vivienda. Cuando se está instalando un nuevo cableado, elegir el cable correcto es uno de los primeros pasos más importantes, es decir, escoger el calibre del cable según la aplicación adecuada. Debemos dimensionar bien, ya que si no utilizamos el cable del calibre necesario puede ocurrir algún accidente. Entonces vamos a comenzar hablando, ¿qué es un cable eléctrico? El cable eléctrico es el tipo de conductor de un material que conduce la electricidad. Puede ser de cobre o aluminio. Lo más recomendado es que sea de cobre, ya que este es un mejor conductor. También puede ser de alambre sólido o cable, es decir, de un solo hilo o de varios hilos. Más adelante vamos a ver las diferencias. Los cables de una casa están aislados, lo que significa que están envueltos en un revestimiento de plástico, que es no conductor.
Una excepción notable son los cables a tierra, que generalmente son de cobre sólido y están aislados con aislamiento verde o no están aislados, es decir, un cable desnudo. Ahora vamos a ver la diferencia entre un cable y un alambre. Un alambre consta de un solo hilo de un material conductor de electricidad. El alambre es más eficiente en la transmisión eléctrica, no genera corrientes parásitas ni tantas pérdidas de corriente como el cable. Pierde menos energía y puede ser de calibre menor. Su gran desventaja es que es muy rígido y no se puede manipular de buena manera, pudiendo hacer una buena instalación. La rigidez puede ocasionar que este se doble o al momento de estar pasando los cables, el aislante se llegue a salir o se llegue a cortar en alguna parte. Y otra desventaja es que al ser tan rígido se puede romper mientras estamos haciendo la instalación. El cable tiene más hilos en su interior y por tanto es más flexible y fácil de manejar, fácil de instalar también. Una de las desventajas que tiene es que cada hilo provoca una pérdida de energía, aparte de generar un campo magnético que produce corrientes parásitas en la línea eléctrica. Debido a esto, un cable necesita ser de mayor calibre que un alambre para conducir la misma electricidad. Según las formaciones normalizadas, la cantidad de hilos para un cable son las siguientes. Son de 7 hilos, es lo más común que vemos en las conexiones de las casas, 19 hilos, 37 hilos, 61 hilos y así. Observamos que cada cantidad de hilos posee un número igual al número de hilos de la capa inferior más 6. Por ejemplo, el primero tiene 7 hilos, el siguiente tiene 19 hilos, el siguiente 37 hilos. Ahora vamos a ver los calibres de los cables. En una instalación doméstica existen diversos calibres de cables. Esto de acuerdo a la necesidad para transportar la corriente eléctrica. Por ejemplo, en una ducha eléctrica se transporta mayor amperaje o requiere más corriente para que funcione la ducha a comparación de una luminaria. Por tanto, la sección del cable que conecte la ducha será superior a la que conecte a la luminaria. Muchos conocemos el calibre del cable según la norma AWG. Por ejemplo, un calibre 16 en AWG o 1.5 milímetros cuadrados es de un consumo de corriente bajo, y eso de acá se utiliza para lo que son productos electrónicos de bajo consumo, timbres y sistema de cámaras. Un cable calibre 16 AWG o de sección 2.5 en milímetros cuadrados es un consumo de corriente entre bajo y medio. Este calibre se utiliza para lo que son conexiones de lámparas de bajo consumo o iluminación en las casas. El calibre 12 en AWG o la sección 4 milímetros cuadrados es de un consumo de corriente medio. Y este calibre es utilizado en lo que son las conexiones de tomacorrientes para artefactos domésticos, lo que son televisores, radios, etc. Y el calibre número 10 o la sección de 6 milímetros cuadrados es un consumo de corriente entre medio y alto. Este tipo de calibre se utiliza para equipos un poco más pesados, como por ejemplo lavadores o lugares donde hay conectado varios equipos electrónicos. Ahí tenemos que hacer la dimensión o el dimensionamiento de cuánto consumo va a tener y de acuerdo a eso instalamos el calibre de cable necesario. Normalmente en las instalaciones se tienen 3 tipos de cables eléctricos, lo que es el cable de fase, cable de neutro y el cable de tierra. Según la norma técnica peruana, se utilizan un código de colores para las conexiones. Por ejemplo, para lo que es fase, se utilizan los colores negro, rojo y azul. Para el neutro, el color de cable será el blanco. Para la tierra, el color del cable es amarillo o verde o amarillo y verde. O también puede ser tipo de cable desnudo, es decir, el cobre puro. Ahora vamos a hablar de los tipos de aislamientos que tienen los cables eléctricos. Seguramente han visto o se han topado cuando agarran un cable eléctrico tiene un relieve. En ese relieve le va a indicar el metrado, también le va a indicar el calibre que tiene y aparte tiene unas nomenclaturas, por ejemplo, THN, THW, y ese de ahí se preguntarán qué significa. Esas nomenclaturas significan el tipo de aislamiento de ese cable eléctrico. Por ejemplo, la T significa aislamiento termoplástico y esto lo tienen todos los cables. Una sola H significa que es resistente al calor hasta 75 grados centígrados. 2H, que es resistente al calor hasta 90 grados centígrados. Si soporta más calor, eso significa que transporta mayor corriente. La W, que es resistente a la humedad y al agua. LS significa que el cable tiene baja emisión de humos y bajo contenido de gases contaminantes. SPT se usa para identificar un cordón que se compone de 2 cables flexibles y paralelos con aislamiento de plástico. También se denomina como cordón dúplex. Y la N significa que el cable está recubierto de nylon para mayor protección. Listo. ¿Me confirman si escucharon ahí bien la información del video? Sí, señor. Sí, claro, profe. Listo, ¿cómo les pareció? Sí, señor. Excelente, cosas que yo no sabía, profe. Listo. Es importante conocerlas, entonces me voy a volver acá un segundo en esta parte. Entonces, cuando usted está haciendo el diseño de su instalación, si usted escoge un calibre, por ejemplo 12, usted ya hizo el cálculo de la corriente y dice voy a utilizar un calibre 12 con estas características THW, entonces ese calibre le va a servir de buena manera para su instalación, ¿cierto? Si usted elige de pronto este que le
admite más corriente, más calor, perdón. El aislamiento le va a soportar más calor, entonces usted puede jugar con eso, ¿cierto? Puede decir, listo, ese cable de pronto es más costoso y le invierto, le puedo cambiar el calibre. Entonces ya no utilizo un 12 sino un 14, ¿cierto? Ya sé que se va a calentar, pero yo sé que ese cable aguanta. Entonces, ese es el criterio de nosotros para entender la escogencia de estos cables. El otro detalle que vimos acá al principio, no sé si ustedes hayan trabajado con estos cables, con este alambre, que hayan hecho una instalación con alambre. Cuando Sí, uno hace, profe, ese lo estamos usando en la parte residencial. sí, Por lo menos yo estoy se, trabajando en esa parte y lo estamos usando se utiliza para la parte residencial, pero como ya no tanto, cometido. ¿cierto? Yo las Sí, últimas no, instalaciones que he hecho, preferimos utilizar cable porque es mucho más total, fácil, es un poco más de costoso, manejar. sí, pero en el tema de las uniones, en el tema de los empalmes, en el tema también cuando uno pone la sonda, empieza a meter esos cables por los tubos, es muchísimo más sencillo de manejar, ¿cierto? Sí, el manejo es más fácil Es- que el alambre como tal. Este alambre tiene el inconveniente que al ser tan rígido, tiende a quebrarse más. Y tiende a pelarse, ¿no? En la entrada de los tubos y eso. Exactamente. En la instalación, cuando usted lo jala y pasa por una curva, se puede dañar el aislamiento. Mientras que este, como es más flexible, cuando pasa por la curva, no sufre tanto. Pero Entonces, por costos y eso, la mayoría de constructoras y eso están usando el alambre. el alambre, por el tema de los costos. Ujú. Sí, señor. Listo. Listo, ¿qué otro detalle podemos ver acá? Ah, esto, como ustedes pudieron observar, es un video de un técnico peruano y pueden ver que es prácticamente que lo mismo que nosotros tenemos acá en Colombia, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de los colores también. Acá nos dicen que para el uso de las fases tenemos este, para el uso del neutro tenemos el blanco y para la parte de puesta a tierra utilizamos cable verde o verde amarillo o cable desnudo, ¿cierto? Entonces es muy parecido acá todo en Latinoamérica por el hecho que todas las normas están basadas en normas internacionales, normas europeas y normas gringas, normas estadounidenses. Entonces podríamos decir que la electricidad pues es algo global, algo universal. Y por ejemplo, acá en el SENA siempre salen convocatorias pidiendo electricistas de Canadá, de Alemania, y no son tan rigurosos de pronto en la convalidación de títulos, en la homologación de títulos, porque prácticamente que en todo el mundo estamos manejando lo mismo, diferente en otras áreas, ¿cierto? En otras profesiones. Por ejemplo, si usted es abogado acá en Colombia, prácticamente que en otro país no le sirve para nada eso. Lo mismo el tema de la medicina, que uno pensaría, no, pues el cuerpo humano en todo el mundo es lo mismo, pero también eh, es más difícil el tema de la homologación de esos títulos. Entonces, eso también pues es importante que lo tengamos en cuenta. No sé si haya alguna pregunta acá con el tema de los colores, alguien que quiera aportar algo ahí. Profe, yo le pregunto algo. Yo no le escuché bien lo del cable desnudo. ¿Cómo así cable desnudo? Cable desnudo es aquel cable que no tiene, perdón, que no tiene eh, la cubierta. Es decir, no tiene el aislamiento ni azul ni rojo, sino viene totalmente pelado. Ese lo utilizamos nosotros para las puestas a tierra, para hacer una puesta a tierra. Sí, Jason, Profe, qué pena, una pregunta. señor. ¿Será que de pronto nos puede sacar de una duda de la parte de cuando pide uno el cable libre de halógenos? ¿Cuál es la diferencia de un libre de halógenos y uno normal? De halógenos, Sí, tiene que ver con esa parte de
con esto de acá, del tema Sí, con el de la parte de la humedad, aislante. del aislante, ¿cierto? Entonces son ya características del cable. Entonces hay unos cables que son más resistentes al tema de la temperatura, también al tema de los gases. Entonces ya son especificaciones técnicas, pues ya con características especiales, ¿cierto? Ahí lo que nos dice el RETIE es que como mínimo tiene que tener estas especificaciones, esta nomenclatura, y esa nomenclatura debe ir cada cuánto, cada metro, ¿cierto? Cada 100 centímetros. Entonces acá nos habla del tema de la temperatura, del tema de la humedad, nos habla de la sección transversal, es decir, cuánto mide esta parte, el calibre, y nos tiene que dar información también de el fabricante y de la temperatura, temperatura. Todas las pruebas que se le hacen a estos cables es en corriente continua. En corriente continua, ¿listo? Acá este etiquetado SPT se refiere a que el cable está, eh, viene en dos, ¿cierto? Viene unido así dos conductores. Listo, miremos acá la parte del siguiente video para entender cómo es la parte del funcionamiento en corriente alterna y en corriente continua. Current flows mainly at the skin of the conductor between the ¿Me outer confirman, surface porfa, si and the estamos escuchando ahí? ¿Si se escucha? level called the skin depth. Bueno, ahí están, creo que en indio es ese idioma, ese acento, porque está hablando en inglés, pero vamos a mirar, es sencillo. Skin depth depends on frequency. As frequency increases, the current flow moves to Listo, entonces ahí lo que nos está diciendo la chica es lo siguiente, que en corriente alterna la conducción del cable no va a ser por toda la sección transversal del cable, es decir, no se va a transmitir por todos los hilos, sino se va a concentrar en la parte superior. Por eso a este efecto se le llama efecto piel o efecto pelicular. Y es dependiente de la frecuencia, es decir, a baja frecuencia, más sección transversal del cable es utilizada y a mayor frecuencia ocurre lo que estamos viendo ahí. Se transmite toda la energía, es en la parte, surface and the level called the skin exterior del depth. cable. Eso se Skin llama depth depends on frequency. efecto piel. As frequency increases, the current flow moves to the surface, resulting in less skin depth. Similarly, as frequency decreases, the skin depth increases. When the frequency is zero, there is no skin effect in the Entonces, cuando la frecuencia es cero, lo que quiere decir que la corriente es continua, todo el cable va a conducir electricidad, es decir, todos esos filamentos van a conducir la corriente. Cuando la frecuencia es más alta, altas frecuencias, va a ocurrir lo contrario, lo que vemos ahí, ¿sí? Ocurre lo contrario. Solamente se utiliza la parte exterior del cable. frequency decreases, the skin depth increases. When the frequency is zero, there is no skin effect in the conductor. This means the current is uniformly distributed over the whole cross-section of the conductor. Zero frequency refers to DC. Therefore, En corriente continua, por eso ahí el RETIE nos habla que esas pruebas que se le quieran hacer a ese cable tienen que ser en corriente continua, precisamente para probar todos los filamentos del cable. in DC, there is no skin effect. The useful cross-sectional area or effective cross-sectional area of the conductor will be more when the DC current flows through it and less when the AC current flows through it. Entonces ahí vemos la comparación entre la corriente alterna y la corriente directa. En la corriente alterna, toda esa energía se transmite en la superficie del cable, mientras que en la corriente directa se utiliza toda la sección transversal. Since the resistance of the conductor is inversely proportional to the area,
the conductor resistance is more for AC than for DC. More resistance leads Entonces acá nos hablan de la resistencia. Entonces la resistencia del conductor es más en corriente alterna que en corriente directa. Entonces un cable de las mismas características, el mismo cable, si usted lo conecta a corriente directa o corriente alterna, la resistencia va a cambiar. Entonces va a depender de la longitud y del área del to more conductor. power loss. Now the main question is why the AC tends to flow only on the surface of the conductor. For easy understanding, let's consider this solid conductor is made up of several thin conductors, each carrying a small part of the current. When a current flows through the conductor, a magnetic field is created. The strength of the magnetic field depends on the magnitude of the current. The magnetic field generated follows any changes in the current. From Faraday's law of induction, this change in magnetic field induces an electromotive force or voltage in the conductor. This induced voltage has the effect of opposing the change in current. This tendency of an electrical conductor to oppose a change in the electric current flowing through it is called inductance. Listo, entonces nosotros ya hicimos una clase donde hablamos de la inductancia. Entonces lo que sucede en estos cables multifilares es lo siguiente. Entonces acá tenemos un cable multifilar, por cada uno de ellos va a pasar una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica va a generar acá un campo electromagnético, un campo magnético, debido precisamente a esa corriente. Como son muchos los conductores que hay, entonces ellos impiden que la corriente circule libremente por el tema de la inductancia. Entonces acá dice, cambio en el campo magnético induce una fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz se opone al cambio en la corriente y a eso es lo que nosotros llamamos la inductancia. Entonces, esta es la explicación física, esta es la explicación teórica de por qué ocurre el efecto pelicular. Es por eso, por el tema de la inductancia. Entonces vemos acá en este corte que ocurre una inductancia en el núcleo del cable, que es debida a la frecuencia. Entre mayor frecuencia, pues más inductancia hay, más cambios en la corriente se oponen, que se oponen precisamente a eso. Esos campos que se generan ahí se oponen al paso de la corriente. Entonces la corriente no tiene más remedio que circular en esta parte gris. En la parte amarilla no puede circular con tranquilidad. By a great magnetic field and hence have a greater inductance than that near the surface. Entonces ahí tenemos la parte amarilla, alta inductancia, parte gris, baja inductancia. High reactance of the inner strands cause the alternating current to flow near the Entonces, por la parte roja, flujo de corriente, por la parte gris, no hay flujo de corriente. surface of the conductor. This crowding of current near the conductor's surface is called the skin effect. Y eso es lo que nosotros llamamos el efecto skin o el efecto piel o el efecto pelicular. The skin effect varies with the diameter of the conductor. The skin effect is less in thin conductors and more in thick conductors. Entonces, vea, también el efecto skin va a ser más notorio en los cables de mayores dimensiones. En un cable de menores dimensiones, de menor calibre, ese efecto va a ser menor. This is one of the advantages of stranded conductors. Here, instead of a single solid conductor, several thin wires. Acá nos están hablando de los cables trenzados. Estos cables son los que nosotros vemos ahí todos los días al frente de nuestras casas. Estos cables pues tienen una particularidad que tienen un núcleo de acero, ¿cierto? Para el tema de la resistencia mecánica. Y por fuera viene con un núcleo de, con una superficie de aluminio. All the strands are twisted together. Therefore, skin effect is less for stranded conductors. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre el efecto skin? ¿Ya lo habían escuchado? Profe, no lo había escuchado.
Listo. No, profe. ¿Quedó más o menos claro cómo es que funciona? Sí, Omar. Sí, señor, claro. Listo. ¿Alguna pregunta? Sí, Carlos. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, una pregunta, ¿por qué hay unos cables de alta tensión que van como encauchetados y otros que se les ve pues como la trenza, el cable como tal? Sí, hay diferentes configuraciones. Hay unos que son antifraude, que son los que vienen encauchetados para evitar el tema de que hayan conexiones ilegales. También depende de la geografía donde estén instalados. A veces se utilizan instalaciones subterráneas de alta tensión, de media tensión, pero la mayoría son aéreos, ¿cierto? Entonces va a depender también de la geografía. No es lo mismo acá en Bogotá que, por ejemplo, en Melgar. Hay conexiones diferentes. Se utilizan diferentes tipos de cable también por el tema de que cada empresa tiene sus propios criterios para determinar qué tipo de conductor utiliza. Ese encauchetado es el que nosotros conocemos como el antifraude. No, ok, profe, gracias. No sé si se acuerda que había una época donde habían muchas conexiones ilegales. Entonces, donde ocurra eso, van y ponen el antifraude. Que ese cable viene por dentro trenzado y es difícil eh, hacer conexiones ahí, pelarlo sin que se dañe. Listo, quedó más o menos claro acá el tema del efecto skin, del efecto piel. Entonces, por eso cuando ustedes miran acá el RETIE, devolviéndonos a estas tablas ustedes las pueden encontrar ahí para que les echen una revisada. Nos hablan de la temperatura, que hay que hacerle la medición de la resistencia a 20 grados centígrados y tiene que ser en corriente continua, porque ya vimos que en corriente continua, ¿qué es lo que sucede? Sucede esto que estamos viendo acá, vea, en corriente continua, toda la sección del cable transita la corriente, mientras que en corriente alterna sucede lo contrario. Es por toda la superficie del cable que se está transmitiendo la energía. Entonces, por eso acá, en estos conductores trenzados, la parte de adentro no conduce la energía. Vea, esto está hecho de acero reforzado. Por acá no hay transmisión de energía. Este acero reforzado lo que está haciendo es eh, un trabajo mecánico para que el cable no se reviente. Mientras que alrededor sí está conduciendo la electricidad. Entonces, volviendo acá, como es dependiente de la frecuencia, entonces, ¿cuál es la frecuencia que nosotros utilizamos acá en Colombia para la transmisión de potencia? ¿A qué frecuencia transmitimos nosotros la energía? A 60 Hz. A 60 Hz. A 60 Hz. Esos 60 Hz no están catalogados como alta frecuencia, sino como baja frecuencia. Entonces queda más o menos ahí. Entonces es más o menos este cable, ¿sí ve? Entonces tampoco es tan superficial, porque la frecuencia es baja, 60 Hz. Entonces es solamente acá un pedazo que no se utiliza. ¿Listo? Entonces, acá lo que nosotros necesitamos ver es que en el RETIE pues hay bastantes normas, pero pues nosotros tenemos que interpretar esas normas. Entonces, si nos hablan, por ejemplo, requisitos para alambres de cobre suave. Entonces, cuando usted se enfrente a esta tabla, pues ya sabe de qué le están hablando. Esa es más o menos la idea. Entonces, por eso quise detenerme acá en la parte de los alambres. Cada una de estos elementos pues va a tener unas particularidades. Por ejemplo, acá los aisladores, ellos también nos hablan acá de unas pruebas mecánicas, unas pruebas de laboratorio que deben cumplirse a cabalidad. Como todos no trabajamos con estos
aisladores, pues no quise detenerme tanto en eso, me detuve más bien en el alambre porque el alambre y los cables pues sí lo utilizamos todos. Listo, entonces ahorita continuamos, miramos otros elementos, ya vimos acá el de los cables, vamos a mirar las bandejas, pero de una manera pues ya más, un poquito más general, ¿listo? No sé si hasta ahí haya alguna pregunta, porque esto va también así trenzado, porque es de aluminio y no de cobre. No sé por qué es de aluminio esos cables de transmisión y no de cobre. Imagino que el aluminio es más costoso, el cobre es más económico. Sí, tiene que ver con con la parte económica, también con las propiedades de los metales, ¿cierto? Entonces, creo que es lo contrario, sí, el aluminio es más económico que el cobre. Sí, profe, por costos. Ujú, por Se costo. maneja, dependiendo se maneja, el cobre por lo general siempre sale más caro y dependiendo del diámetro del cable o el calibre, pues así mismo vale, ¿no? Sí, señor. Sale mucho más económico el aluminio, pero pues ya es mirando la viabilidad, pues porque la conducción es mucho mejor del cobre que el aluminio. Sí, también tiene que ver el tema, pero no es tan lejano, ¿cierto? En el tema de la resistividad de los elementos es muy parecido al del aluminio al cobre. También No, devolviéndonos, no, sí, eso es de ahí. devolviéndonos acá un segundo a la parte de la nomenclatura del cable, acá donde nos decían, acá obliga a tener eh, el proveedor o el fabricante o el importador, ¿cierto? Entonces acá también es trascendental usted comprar un cable de buena calidad. No sé si ustedes hayan visto algunos cables que no traen esta información, que son pues de dudosa procedencia y esos cables pues son bastante flojitos, bastante regulares, ¿cierto? Pues, obviamente son más económicos, pero pues pueden generar dolores de cabeza posteriormente. Esos que son chinos. Hay unos cables, por supuesto, que son chinos que son buenos. Sí, Jason. Sí, profe, por lo general uno pide que el cable sea certificado porque, digamos, los que son chinos hay unos que se por fuera se ven del mismo calibre si lo comparas con otro, pero a la hora de mirar la cantidad de filamentos que trae son menores, Sí, son señor. más poquitos, entonces no es Eh, igual. y también, pues usted por fuera los ve bien. Usted lo puede ver ese aislamiento que viene, pues, normal, pero pues, cuando lo va a utilizar ahí es cuando pueden empezar los dolores de cabeza, ¿cierto? Porque Sí, sí, por lo general, entonces uno pide que, pues, que sea certificado. exactamente un cable certificado. Ya, profe, una cosita en cuanto a lo del cable de aluminio y de cobre, por lo menos dependiendo la instalación, también varía el diámetro, ¿no? No es lo mismo, digamos, pedir uno de un calibre 10 en, en cobre para la misma acometida que en aluminio se debería pedir más grande Sí, el señor. calibre. Entonces acá yo Varía el tomé calibre. como ejemplo estos requisitos particulares para alambres de cobre suave. Pero a continuación de esta tabla, esta yo la saqué del RETIE, ahorita les comparto el RETIE y la NTC 2050 para que ustedes revisen esta información. Ahí a continuación de esto está lo del aluminio, todo eso, y todos estos em, valores pues van a cambiar, el tema del calibre, ¿sí? Entonces, si es de cobre suave, acá nos dice, calibre 10 va a tener estas dimensiones, 5.26 milímetros cuadrados. Si usted va y mira el de aluminio, estas dimensiones van a cambiar. ¿Por qué cambian? Por este tema, por el tema de las pruebas a 20 grados centígrados en corriente continua. Entonces esos metales se van a comportar
de manera diferente cuando usted haga esta prueba, por ejemplo, de conducción. Entonces la inductancia es diferente en un cable de cobre a un cable de aluminio. Es por este tema de la inductancia. Entonces ya nosotros sabemos que eso es así, pero pues tenemos que entender el porqué, ¿cierto? Es por el tema de la inductancia. Listo, gracias, Jason. No sé si alguien tenga más inquietudes, algo más que aportar. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de este tema cuando hablamos de las bobinas? Entonces, vea que se utilizan en varias partes de los sistemas eléctricos. Cuando usted, por ejemplo, le hablan de pérdidas inductivas, pérdidas capacitivas, en las pérdidas inductivas se refiere a esto, que esto se comporta como una bobina. Al comportarse como una bobina, pues va a almacenar energía y usted no quiere que un cable almacene energía, ¿cierto? Usted lo que quiere es que transporten la energía de un punto A a un punto B. A eso se refieren cuando en los sistemas de transmisión nos hablan de pérdidas inductivas. Listo, no sé si haya más inquietudes, más preguntas, más opiniones. Listo, entonces tomémonos un descanso de 10 minutos, son las 7. Veámonos a las 7:10. Ya les envío nuevamente el link y nos vemos en 10 minutos. Entonces, gracias por la participación.
Listo, vamos a continuar entonces con la presentación. Me confirman, porfa, si me están escuchando bien. Sí, señor. Listo, gracias. Estamos viendo ahí la presentación. Sí, profe. Listo, gracias. Listo, vamos a continuar. Ahí en el capítulo 3 también pues nos hablan de las bandejas portacables. Entonces la bandeja portacable debe considerarse como un elemento de soporte y no como una canalización. Puede soportar canalizaciones o determinados conductores certificados y rotulados para uso en bandeja. Porfa, me colaboran ahí con los micrófonos apagados para que no quede ese ruido de fondo ahí, por. Entonces acá nuevamente nos habla de unas normas, entonces que se deben cumplir en la instalación de estos elementos. Entonces nos hablan de la NTC 2050. Ahorita les comparto eso acá por el grupo de WhatsApp. La NTC 2050 y el RETIE. Nos habla nuevamente acá del tema de la corrosión. Sí, Hermes. Profe, yo he venido escuchándole, tengo una pregunta Señor. antes de que empiece con esa parte. El tema del talco en algunos tipos de cable se asemeja es como a la humedad. Digamos que se basa como en los niveles del mar, como algo así. O sea, me explico, digamos que se utiliza como en la costa, que es más húmedo, un tipo de cable diferente aquí al de Bogotá. Sí, señor. Tiene que ver con el tema del material del aislamiento. Que dice acá la grabación. Esta. Entonces, volviendo acá a esta parte, esto tiene unas especificaciones y también se utilizan pues varios elementos acá en toda esta teoría que nosotros leímos. Habla del material del conductor y habla también del material del aislante. Ahorita un compañero, no me acuerdo quién fue, nos habló de los halógenos, ¿sí? Algo así fue. Me confirma ahí cuál fue el compañero que nos preguntó acerca de la parte halógena acá, Yo, profe. Jason. Sí, señor. Sí, Jason. Es lo mismo. Esto tiene que cumplir unos requisitos, digamos en la parte halógena, cuáles son si usted va y mira la tabla periódica, los elementos halógenos, el cloro, el yodo. Entonces, cuando se quema el cable, cuando ocurre un cortocircuito, lo que se quiere es que por norma no emitan gases contaminantes debido a ese grupo halógeno. Ustedes van y miran ahí en la tabla periódica cuáles son esos elementos. Entonces se refiere que cuando el cable entre en cortocircuito se queme, no genere esa contaminación. Esa quemada de ese cable, pues se supone que es una quemada accidental, ¿cierto? Pero todos sabemos que para vender el cobre también queman ese aislamiento, ¿sí? Es una práctica pues muy común.
van y queman ese aislamiento para sacar el cobre y venderlo por peso, por kilos. Entonces ahí hay que tener en cuenta ese tema de la contaminación generada por el aislamiento del cable. Lo mismo pasa con ese talco que se utiliza para disminuir el tema de la humedad. Sí, Hermes, más o menos. Listo, continuemos acá con lo que estábamos hablando de las bandejas. Entonces también nos hablan del tema de los rotulados, nos hablan también del tema de la corrosión. Eso tiene que tener también unas distancias. Vamos a mirar acá. Entonces nos habla de la corrosión. El productor de bandejas portacables debe especificar los máximos esfuerzos mecánicos, o sea, cuánto va a resistir eso mecánicamente hablando. En ningún caso se aceptan bandejas construidas en lámina de acero de espesor inferior al calibre 22 o su equivalente. Entonces, sí, todo esto es todo un tema. eh, Tiene pues bastantes aristas, bastantes normas que tenemos que atender. Entonces, es bien importante que cada uno de nosotros pues se tome el trabajo de leer estas normas. Los accesorios de conexión de bandejas portacables deben ser diseñados para cumplir su función de soporte y su sujeción de los cables y no deben presentar elementos cortantes que pongan en riesgo el aislamiento de los conductores. Entonces evitar salientes para que el cable no sufra cortaduras. Las bandejas no metálicas deben ser materiales retardantes a la llama, no propagadoras de incendio y deben incendios y de baja emisión de gases tóxicos o sustancias corrosivas. Lo que estábamos hablando del tema de los halógenos. Estos gases tóxicos tampoco son permitidos en este tipo de elementos. En una misma bandeja portacables no deben instalarse conductores eléctricos con tuberías para otros usos. Los cables expuestos a radiación ultravioleta instalados en bandeja deben ser resistentes a este tipo de radiación. Entonces ya son cosas muy específicas utilizadas, por ejemplo, en laboratorios, donde van a estar expuestos a radiaciones de este tipo, del tipo de ultravioleta. Se deben asegurar la equipotencialidad entre las distintas secciones de la bandeja. Esto es bastante importante. Esto sí necesitamos que quede bien claro. Entonces hagamos una pausa ahí y miremos bien si alguien de pronto tiene alguna duda en el tema de la equipotencialidad. ¿Qué es la equipotencialidad? ¿A qué se refiere eso? Ya hemos visto que en varios artículos nos hablan de esa parte, en varios apartados del RETIE. En el tema de las puestas a tierra también se menciona mucho. ¿Qué entendemos por asegurar la equipotencialidad? ¿Qué quiere decir que la bandeja portacables esté equipotencializada? O un sistema de puesta a tierra esté equipotencializado. No habíamos escuchado este concepto. No, profe, la Sí, verdad yo no la he escuchado, profe. listo, ya miramos, Miguel. Carlos, Profe, me parece que eso es como conectar partes eléctricas, algo así. sí, tiene algo que ver con la conexión. ¿Hermes va a decir algo Ah, más o se le quedó la mano arriba? Creo que está ocupado ahí el compañero. El tema de la equipotencialidad tenemos que tenerlo bastante claro. Me voy a volver acá un momento.
Creo que era en este video, en esta última parte. Acá podemos entender qué es la equipotencialidad. Todos hemos visto estos cables, ¿cierto? Ahí los que pasan al frente de, de nuestras casas, que estos son de 11.400 voltios, ¿cierto? Es un sistema trifásico. Haga de cuenta que acá viene el otro cable de estos. Estos cables, si usted viene y mide la tensión con respecto a un punto, con respecto, por ejemplo, a este cable, él va a tener un desfase de 120 grados, eléctricamente hablando, 120 grados. Pero si usted mide entre el punto acá, si acá está el poste y acá está el siguiente poste, y usted mide este cable entre esos dos puntos, el potencial, la diferencia de potencial o el voltaje o la tensión tiene que ser de cero, ¿cierto? Si no fuera de cero, el pajarito no se podría mantener ahí, se electrocutaría, ¿cierto? Porque pasaría una corriente eléctrica a través de él. Como está el mismo potencial, así sea un potencial muy alto, estamos hablando de 11.400 voltios, ese potencial es con respecto al otro cable, ¿cierto? Pero él está equipotencializado. ¿Sí me hice entender? ¿Sí me expliqué? Más o menos. Profe, la verdad, yo pues la verdad no entiendo, profe. Listo. Porque el cable no, pues teniendo un cable expuesto, teniendo corriente, Sí, señor. no le hace nada al pájaro. Listo. Todos hemos visto las palomas ahí en los cables, ¿cierto? Eso sí. Sí. Nos hemos preguntado por qué no le pasa nada al pájaro. De pronto no. ¿Qué pasaría si el pájaro fuera más grande y tuviera la capacidad de poner una pata en un cable y la otra pata en el otro cable? Ahí sí estaría cerrando un circuito porque entre los dos cables hay una diferencia de potencial. O sea, hay una tensión, hay un voltaje. Este solo cable, pues no hay diferencia de potencial entre un punto A y un punto B. Este cable, obviamente lo que dice el compañero, sí está transmitiendo una corriente eléctrica. Entonces la corriente viene de acá, de derecha a izquierda, o izquierda a derecha mejor, pero nunca va a afectar el- al pajarito porque el pajarito no está cerrando el contacto en ningún lado. Si alguien viene y lo toca desde el piso, sí estaría desviando esa corriente, pero acá la corriente no se va a desviar por acá porque ¿a dónde va a llegar? ¿Sí me hago entender? O sea, la corriente nunca va a decir me voy a través del cuerpo del pájaro hacia dónde. No hay nadie que la traiga, mientras que acá a este lado sí, pues hay cargas, hay conexiones que están atrayendo a la corriente. Volvemos al ejemplo, si es un pájaro más grande y tiene una pata acá y otra pata acá, entonces la corriente ya dice, ah, por acá hay un camino, entonces ya me voy hacia acá y sigo mi camino, ¿sí? Viene acá, cierra, abre un paso hacia el otro cable y continúa. Entonces han habido muchos casos, por ejemplo, el caso de una niña, un accidente gravísimo, estaban echando una plancha, eh, la mandaron a la niña por una varilla, irresponsablemente, pues la gente por desconocimiento, el papá le estaba recibiendo la varilla arriba en la terraza, hicieron contacto con la línea y obviamente, pues la niña está haciendo contacto con la tierra y la corriente pues grandísima, ¿cierto? A la niña que le sucedió, le amputaron las dos manitas y los dos pies. Imagínese esa tragedia. Por uno no tener la conciencia, por la intuición de que estos cables pues obviamente son muy peligrosos. Es importante que nosotros eh, conozcamos bien cómo es que funciona la electricidad, pues precisamente para eso, para evitar ese tipo de inconvenientes, ese tipo de Profe, accidentes. Señor, yo le hago una pregunta. señor. Digamos, en el caso, si el pájaro no fuera el pájaro, sino fuera un ser humano, Sí. también ocurriría lo mismo. Si solamente toca ese cable,
no pasa nada. De hecho, los invito a que vean un video en YouTube donde le hacen mantenimiento a esto. Entonces, esto hay que cambiarle los aisladores, cambiarle muchas cosas. Llega acá un helicóptero, se baja el señor, el liniero, hace el mantenimiento, se apoya acá en la línea y él y el helicóptero quedan al mismo potencial, equipotencializados. El helicóptero se conecta al cable y no pasa absolutamente nada porque están al mismo potencial. Podemos hacer una analogía también con la energía potencial mecánica. Usted cuando sube un edificio o sube una montaña, por ejemplo a Montserrat, usted si se deja caer de allá, pues obviamente ¿qué le va a pasar? Pero si usted está en la cúspide y usted está bien protegido, no le pasa nada. Lo mismo sucede acá en la parte eléctrica. Entonces llega acá el helicóptero, el señor se apoya en una sola línea, no puede apoyarse en otra porque estaría cerrando el circuito. Hay unas líneas que son equipotenciales, circuitos dobles, que son de la misma fase. Entonces ya es diferente. Pero en los sistemas que nosotros vemos acá en nuestros barrios, alrededor de nuestras casas, son sistemas trifásicos, sencillos, de una sola línea por cada fase. Entonces es importante que nosotros no vayamos a cometer esas imprudencias. Entonces eso es lo que nos hablan acá en el RETIE reiteradamente de la equipotencialidad. ¿Ya más o menos más claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo, Omar. Sí, profe. Listo, entonces vamos a continuar acá con lo que nos hablan. ¿Algo más que agregar, Carlos? Profe, una pregunta. Señor. ¿Por qué no en los cables que pasan al frente de las casas, no, sino en los cables de alta tensión? Yo he visto unos cables que tienen como especie de unos balones a ciertas distancias. Sí, señor. ¿Eso qué significa, profe? Eso también es para tener como una referencia. Para el tema también Profe, como de la aisladores señalización. de vuelo, ¿no? Señor. Profe, una pregunta, ¿esos no son aisladores de vuelo para las aves y eso? Sí, o sea, tienen varias funciones. Hasta donde yo tengo entendido es para el tema de la señalización, más que para el tema del aislamiento, ¿cierto? Ah, ok, profe. Por el tema de la señalización para aeronaves y la visibilidad en condiciones adversas, donde tenemos lluvia, poca luz, niebla, para también cuando se atraviesan carreteras o zonas donde la visibilidad es muy baja, entonces se utilizan este tipo de elementos. No sé de qué color los hayan visto, yo he visto unos blancos. Los que su merced vio de qué color son. Son Blanco y rojo. Yo he visto unos que son blanco y rojo. Hay unos rojos también. Tienen Sí, que y ser otro colores rojo. llamativos, Sí. ¿cierto? Profe, yo tengo color naranja. Naranja también. Pero esa parte es más para el tema de la visibilidad. No tiene nada que ver con el tema del aislamiento. Tampoco tendría sentido, porque si va si va en el cable, ahí no está aislando nada. Que es diferente a esto, perdón, me devuelvo acá. Estos sí son aisladores, ¿cierto? Porque está aislando de la torre al cable.
pero los balones es más para el tema de la visibilidad. Listo, continuemos acá con el tema de las bandejas. ¿Dónde íbamos? Ah, acá. Entonces se debe asegurar la parte equipotencial. Entonces, esta palabra ustedes la van a encontrar mucho ahí en el RETIE. Por eso es importante tener esos conceptos, porque si usted va y lee, pues no va a entender qué es esa parte. No se permite el cable sobre bandejas en instalaciones residenciales y demás excepciones. Listo. Los conductores a instalar deben estar certificados, rotulados. ¿Sí? Es bastante reiterativo el tema de la rotulación y de la certificación. Se podrá aceptar el montaje de conductores de calibre menores a 1,0 en bandejas portacables siempre y cuando sean de sección mayor o igual a 12 AWG. Se tenga en cuenta el derrateo por temperatura conforme, acá tenemos otra norma, estén separados a los cables de este calibre 1,0 o mayores por una pared rígida de material compatible con el de la bandeja. Entonces, todas estas normas, si viene de pronto un inspector RETIE a su fábrica a mirar cómo está la instalación, obviamente no las va a encontrar al 100%. Entonces hay que saber justificarla, hay que saber argumentar por qué usted hizo lo que hizo, por qué hizo esa instalación. Por ejemplo, en el tema de los colores de los cables, cuando nosotros superamos cierto calibre, es difícil encontrar, por ejemplo, un calibre 1,0 color rojo o color amarillo. Entonces, este tipo de cables lo que se hace es ponerle una cinta de un color para usted identificarlo, ¿cierto? Entonces usted ya está argumentando, usted ya está diciendo, vea, no conseguí este cable, entonces lo marcamos. Ahí no nos habla el RETIE si eso es válido o no es válido, pero se acostumbra a hacer. Sí, Jason. Profe, también por lo general sí, ya los calibres así ya más grandes son los que consigue en negro y marcado con cinta de colores o con algo que se llaman termoencogibles, Con el que termoencogible. también vienen de colores. Exactamente. Pero si usted analiza acá, volviendo, sí, acá nos devolvemos. Lo importante pues de mirar bien esta información. Acá nos hablaban de esto. Me dice, usted va a montar un sistema trifásico, va a conectar allá su subestación. Y usted ya hizo el cálculo y el cálculo le da un calibre 1,0. Y usted va y mira y estos cables vienen así en colores hasta el calibre 2, por decir algo, o calibre 0. Entonces, ¿de dónde saco un cable 2,0 color rojo? Puede que exista, pero es complicado de conseguirlo. Entonces, a usted le toca comprar el cable negro y enrollarlo. Eso acá no nos habla en el RETIE nada de eso. Entonces, cuando venga el inspector, él obviamente va a saber que no se consigue ese cable. No le va a decir, no, es que usted por qué no utilizó. Lo mismo pasa acá con estas bandejas. Hay ciertas situaciones muy particulares donde no se cumple al 100%. Obviamente hay cosas así evidentes que ya uno no puede tolerar. El tema de, por ejemplo, de la corrosión, el tema de la distancia, cosas ya muy obvias. Listo, entonces acá eh, pasamos a hablar de las bóvedas, las puertas cortafuego de ventilación y sellos cortafuego. Esto también tiene, dependiendo de los niveles de tensión y dependiendo del tipo de instalación eléctrica, unas normas en materiales y en colores. Por ejemplo, en la parte de de los gasoductos y en la parte de las petroleras son bastante estrictos con este tema. Si por X o Y motivo usted no tiene pintada la puerta de color rojo como dice la norma, entonces ya es un inconveniente y un inconveniente que para prácticamente la operación hasta que usted no ponga esa puerta de color rojo. En las instalaciones hospitalarias también hay mucho control. Entonces acá nos dice las bóvedas para alojar transformadores refrigerados con aceite mineral independiente de su potencia o transformadores tipo seco
con tensión mayor a 35 kilovoltios deben cumplir los requisitos de la sección 450 de la NTC 2050 y los siguientes. Entonces, ¿sí ve? Acá nos remite mucho a la NTC 2050. Ahorita apenas terminemos la reunión, les comparto esas normas. Las paredes y pisos y techos de la bóveda deben soportar como un mínimo 3 horas al fuego, imagínense, sin permitir que la cara expuesta del fuego supere los 150 grados centígrados. Eso ya es pruebas que no tienen que ver con la electricidad, sino son pruebas mecánicas. La bóveda debe contar con los sistemas de ventilación, eso también son bastante estrictos. Las puertas cortafuego deben cumplir con los siguientes requisitos. Acá hay una serie de normas que son nacionales e internacionales. Resistir el fuego mínimo durante 3 horas cuando la bóveda aloja transformadores refrigerados en aceite o transformadores secos. Entonces le toca a uno mirar a ver, también entender cómo es que la refrigeración de los transformadores para tener más nociones de esto. Ser fabricadas en materiales que mantengan su integridad física, mecánica y dimensiones para minimizar y retardar el paso a través de ella de fuego o gases calientes. Entonces ahí toca ir a revisar con calma cada uno de estos elementos. Cajas y conduletas. Entonces esto utilizado en todas las instalaciones eléctricas. Las cajas y conduletas, los elementos utilizados como encerramientos de aparatos eléctricos deben cumplir todas esta serie de normas. Ser resistentes a la corrosión, por ejemplo. Para cajas pintadas con esmalte o recubrimiento anticorrosivo, este debe aplicarse por dentro y por fuera de la caja después de realizado el maquinado y verificarse mediante prueba bajo condiciones de rayado en ambiente salino. Entonces, si ve, por ejemplo, en la costa, si usted hace una instalación eléctrica va a tener ese problema, el tema de la humedad, ¿cierto? El tema de la sal. Entonces, durante mínimo 400 horas, diferente acá a un clima seco como el de Bogotá. Para cajas galvanizadas se debe realizar los ensayos de corrosión de acuerdo con lo establecido en normas internacionales. Pasa también mucho con los carros, ¿cierto? Con las motos. Una moto en la costa va a durar menos que acá en Bogotá. Por ejemplo, el tema del tubo del escape se va a oxidar allá más rápido. El carro también va a tener el motor, si usted no le echa un aceite especial, también le va a durar menos. Tiene que tener un cuidado especial. No solamente acá hablando de lo eléctrico, sino también de lo mecánico. Acá nos habla de las canalizaciones. eh, Sección circular, rectangular o cuadrada de diferentes tipos, canaletas. Esto pues hay un sinfín, hay muchos productos en el mercado de todo tipo. Entonces, tratar de siempre utilizar cosas que sean certificadas. En la parte industrial, pues uno prácticamente que lo hace por obligación, nosotros en nuestra casa, de pronto por ahorrar algo de dinero, compramos elementos pues un poco más económicos, pero pues ya es responsabilidad de nosotros. A diferencia de la parte industrial, allá en su casa nadie le va a ir a decir usted por qué hizo esto, por qué conectó esto así, nada. Eso ya es responsabilidad de uno. Acá nos hablan de tuberías metálicas, de conduit metálico intermedio, rígido, de pared delgada. O sea, hay mucho producto en el mercado. El bus de barras de canalizaciones, bus de cables, canaletas auxiliares. Entonces la invitación es para que revisemos ese RTE y miremos de acuerdo a nuestros gustos y a nuestro enfoque laboral, a nuestro enfoque profesional, mirar a qué le voy a dedicar más tiempo, ¿cierto? Acá nos hablan, por ejemplo, de los cargadores de baterías para vehículos eléctricos. Entonces hay diferentes modos de conexión. Modo 1, que es la conexión del vehículo a la red eléctrica, eh, donde se realiza directamente por medio de un toma corriente monofásico, trifásico, tipo doméstico.
con una puesta a tierra incorporada. Tanto el cargador y el sistema de control y el cable hacen parte del vehículo. El modo 2, la conexión del vehículo eléctrico, realiza por medio de un tomacorriente monofásico o trifásico tipo doméstico a través de un monitor de recarga, que puede tener incorporado o no el cable de recarga. La carga se limita a 10 amperios. El modo 3 nos habla de que la carga se realiza a través de una base con tomacorriente especial que se alimenta desde un circuito dedicado. El sistema de monitoreo de la recarga está incorporado en la base, como algo más automatizado. Acá vea, una carga con corriente continua. El cargador se encuentra fijo y tiene las funciones de monitoreo, de recarga y protección. Entonces, sí, son muchos los temas. El tema de las cercas eléctricas, por ejemplo, en un condominio, por ejemplo, en una finca. Todo esto pues también va a tener unas especificaciones de tensión. Entonces, la tensión máxima no debe ser mayor a 250 voltios. Las frecuencias de los pulsos no deben exceder un ciclo por segundo. El generador de pulsos o controlador, por ser elemento fundamental de la cerca eléctrica. Entonces, ¿sí ve? Son cosas que uno de pronto ni siquiera ha escuchado el tema de las cercas. De pronto alguien que haya trabajado con esto tiene que estar muy enterado de estas normas para no ir a infringir la norma y que alguien por accidente venga y toque esto, le pase algo y usted tenga esto a 260 voltios, por ejemplo. Ya se mete ahí en cuestiones jurídicas. El tema de las cintas aislantes también tiene su norma. Por ejemplo, nos habla acá que esas cintas termoplásticas, ya sean de PVC o de polietileno, o las bandas usadas como aislamiento eléctrico sobre empalmes de alambres y cables cuya temperatura no sea mayor. Nos hablan acá también de la temperatura y del nivel de tensión. Y acá hay unas normas. Entonces, una simple cinta que nosotros utilizamos, que uno pues a veces no le pone tanto cuidado, también tiene que venir certificada. Por ejemplo, esta 3M, que es como la más utilizada, viene acá en colores. Es diferente a una cinta de pronto que no venga con esa certificación. Cada rollo de cinta aislante debe estar exento de efecto telescópico y de distorsión. Sus bordes deben ser rectos y continuos. El tema de los grumos también. Acá nos hablan también de clavijas y tomacorrientes. Los contactos macho y hembra deben ser diseñados y fabricados de tal forma que garanticen una correcta conexión eléctrica y en condiciones de servicio no deben tener partes energizadas o expuestas. Acá el tema de los condensadores, de los bancos de condensadores de baja y media tensión. Lo que hablamos la otra vez de la corrección del factor de potencia, pues también tiene una norma. Por ejemplo, acá nos habla que esos condensadores individuales con capacidad mayor o igual a 3 kilobar y bancos de condensadores con capacidad utilizados en baja o media tensión deben cumplir los siguientes requisitos. Vea, ya son requisitos particulares. Acá haciendo un pequeño paréntesis, ¿qué es esta parte? ¿Qué es esto de kilobar? Es importante que lo entendamos porque aplica para medir los transformadores, para medir los motores también, para medir el factor de potencia. ¿A qué se refieren esto de kilobar? ¿Si lo habíamos escuchado? Sí, Hermes. Profe, yo tengo entendido que un bar equivale a 14 comunidades. ¿Kilobar serían 1400? No, Hermes. Esto es una unidad de medida, o sea, no tiene un número.
Ah, ok, profe, gracias. Listo, con gusto. ¿Alguien más? Listo, esto quiere decir que cuando nosotros vamos a medir un sistema trifásico, nosotros no medimos en kilovatios, sino medimos en kilovoltio amperio reactivo. Quiere decir esto, voltio amperio reactivo. Cuando estamos hablando acá de condensadores, ellos lo que hacen es corregir el factor de potencia, corregir esas fallas que hay en la red, que son fallas reactivas, debido a los motores, debido a los bobinados. Eso es lo que nosotros entendemos como potencia reactiva. ¿Se acuerda cuando vimos la cerveza que venía una parte líquida y una parte espumosa? Esa parte de espuma es lo que nosotros entendemos como reactivos. Entonces nosotros esa potencia la medimos como potencia reactiva. Entonces hay una potencia que es la potencia activa, que es la que sí se utiliza en forma de trabajo mecánico, y tenemos la parte de la potencia reactiva. La potencia reactiva nosotros la medimos en kilobares y la potencia activa la medimos en kilovatios. ¿Listo? Voltiamperio reactivo se lee esto. Ustedes, por ejemplo, cuando ven un transformador, el transformador viene en ¿qué? kVA, ¿cierto? Él no viene en kilovatios, él viene en kVA, o sea, en voltiamperios. Ahí por hacer un pequeño paréntesis. Eh, el próximo mes vamos a ofrecer un curso de sistemas trifásicos, donde explicaremos toda esta parte ya de esos sistemas ya un poquito más al detalle. Entonces, apenas yo ofrezca el curso, se los comparto ahí por el grupo a ver si de pronto alguien quiere tomar. Listo, entonces acá nos sigue hablando de las descargas, del nivel admisible, del enclavamiento. Elementos tan sencillos nombrados ahí en el RETIE, como los conectores y estas terminales. El tema de los contactores, para los que les guste la parte de la automatización. Los DPS, que son eh, la protección contra sobretensiones transitorias. También la electricidad se maneja mucho este término de los transitorios y es muy importante conocerlo para hacer todo el análisis de las protecciones para que su sistema funcione de manera correcta ante cualquier falla. Las duchas eléctricas y calentadores de paso, también ahí hay un pedazo del RETIE que habla de cómo es la correcta instalación de estos elementos. El tema del corte y seccionamiento para evitar el tema de los arcos, del arco eléctrico. Las estructuras y postes, crucetas para las redes de distribución, pues ya van a tener también unas especificaciones que son especificaciones mecánicas, ¿cierto? De corrosión, de resistencia al viento, resistencia a la intemperie, de, de la tensión mecánica, de todos los materiales. Extensiones y multitomas también pues tienen que tener una certificación. Entonces esto es bastante común que nosotros infringamos la ley porque compramos en el remate cualquier tipo de estos que no están certificadas y empezamos ahí a conectar muchas cosas y por eso suceden los accidentes. También nos hablan de los fusibles, herrajes de las líneas de transmisión y de distribución. También este tema de los motores y generadores, que es un tema pues bastante amplio. Existen pues muchos tipos de motores, muchos tipos de generadores. Cada uno de ellos pues tiene sus características dependiendo de la función que vayan a cumplir. Para las personas también que les gustan las energías renovables, el tema de los paneles fotovoltaicos, pues también ahí nos hablan de qué tipos de paneles, de las estructuras, el tema del inversor, el tema de las baterías.
También cuando hablamos de tableros eléctricos y celdas, esto es todo también un tema interesante para medir acá los parámetros y la detección de fallas. Las transferencias automáticas, que son obligatorias en la mayoría de sistemas y de instalaciones eléctricas, que tienen que tener pues una confiabilidad muy buena en algunos casos. Por ejemplo, en las conexiones hospitalarias, esto tiene que tener una muy buena calidad. El tema de los transformadores también, acá de los que nosotros vemos en el poste, de los que se utilizan en las grandes em, subestaciones. Acá lo que les decía del KVA, ¿sí ve? Él no viene la potencia expresada en vatios, sino en voltiamperios, porque él está diseñado para admitir un factor de potencia, para tener una potencia activa y una potencia reactiva. Hay otra potencia que es la suma de esas dos, una suma trigonométrica que es la potencia aparente. Como les decía, eso lo vamos a ver en un curso más adelante. Las UPS también, unidades de potencia ininterrumpida. Las unidades de tensión regulada, los reguladores de tensión a nivel de alta potencia y los de baja potencia utilizados en circuitos más pequeños. Las portalámparas y bombillas, cualquier cosa de estas que nosotros utilizamos en la casa, también tienen unas especificaciones. Entonces, como pueden ver, esto depende del gusto de cada quien. Habrá alguien que le guste la parte de los motores, como es mi caso, por ejemplo, me gusta mucho esta parte. Habrá otra persona que le guste más la parte de los paneles. Habrá otros que les guste más la parte de las transferencias. Entonces, cada quien mira qué necesidades tiene, va y mira el RT. Lo importante es que toda esa información está escrita pues, en el idioma de la electricidad. Acá tratamos pues, de explicar así a grosso modo qué significan estas unidades. eh, y la invitación siempre a lo mismo, al trabajo autónomo y al trabajo autodidacta, que es como uno interioriza el conocimiento. Listo, no sé si tengamos alguna duda, alguna aclaración. Sí, Miguel. Ya, profe, saliéndome, digamos, de este tema, porque pues, ya lo tengo un poquito más claro. Este tema lo tengo un poquito más claro. Profe, en esta taller es el que está la tarea. Es que la verdad no tengo claro si en este o en el otro. Listo, el tema de la tarea habíamos dicho que pues dejábamos plazo hasta la terminación del curso. El curso se acaba el 20 de marzo, ¿cierto? Entonces todavía tenemos tiempo. Ahí todavía tenemos tiempo para que vayan y revisen la grabación y para que lo puedan enviar ahí por el grupo. Entonces la recomendación es que envíen al grupo porque a veces me envían al personal y yo no lo reviso porque pues tengo muchas personas y no sé qué grupo son, no sé qué tarea es. Entonces si usted me lo envía ahí al grupo, me queda más fácil ir a calificarlo, ir a hacerle la retroalimentación. Listo, entonces vamos a llamar lista rápidamente. John Haider Ahumada. Presente, profe. Listo, gracias. Julián Esteban Alvarado. Presente, profe. Gracias. Carlos Eduardo Angarita. Presente, profe. Gracias. Jason Antonio Arcila. Presente, profe. Gracias. Fernando Arrieta. Presente, profe. Gracias. Miguel Ángel Vanguero. Presente, profe. Jonathan Francisco Barrera. ¿Está Jonathan? Luis Enrique Buitrago. Cristian David Castañeda. Presente, profesor. Gracias. Jonathan Incapié. Presente, Jonathan Incapié. Listo, gracias. Omar Antonio Igua. Presente, profe. Gracias. Mónica Martínez.
Carlos Julio Muñoz. Hermes Niño. Presente, profe. Gracias. John Ochoa. Presente, profe. Gracias. José Pava. Santiago Preciado. Alirio Antonio Romero. Luis Felipe Saavedra. Presente, profesor. Gracias. Jorge Sánchez. Presente, profesor. Listo. ¿Me faltó alguien por llamar? Entonces nos vemos el jueves. Ahorita, cuando termine la otra clase, por ahí a las 10 de la noche, les envío la presentación, les envío la grabación y les envío las normas, el RETI y la NTC 2050. Entonces, Profesor, gracias. falté yo, hice mi hincapié. Usted es del otro grupo, ¿cierto, Edison? Y de 8 a 10. Listo. Ahí le pongo la... Dale, gracias. Listo, entonces nos vemos el jueves. Gracias nuevamente por la participación. Bueno, profe, gracias, muy amable. Buenas noches para todos. Buenas noches, gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches para todos. compañeros, bendiciones.